Arturo Herrera Gutiérrez es el subsecretario de Hacienda y nos acompaña esta mañana en la mesa despierta. Subsecretario, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal esas desveladas para hacer este paquete económico? Pues ya se está volviendo costumbre. Ya son parte del costumbre. ¿Por qué es diferente este paquete económico a los que hemos visto en años anteriores? Yo diría que hay varias razones. La primera es siempre hay un poco de curiosidad por ver cuando entra un nuevo gobierno cuál es el sesgo que va a haber en el paquete. Y yo diría que hasta hace poco en el mundo se pensaba que cuando venía un partido que era relativamente un gobierno relativamente conservador, se iba a encontrar disciplina fiscal pero poca atención al sector social, y cuando llegaba un partido que era un poquito más a la izquierda, un gobierno a la izquierda, se iba a pensar que había una vocación social pero que se relajaba la disciplina fiscal. Yo creo que eso ha venido cambiando. El ejemplo más claro probablemente es el de Estados Unidos. Los superávits fiscales se obtuvieron en las administraciones de Clinton y de Obama, los déficits fiscales se generaron en las administraciones de Bush y de... Entonces yo creo que había un poco de curiosidad en ese sentido, y esa fue la primera señal que nosotros quisimos mandar, un paquete que es extraordinariamente disciplinado en la parte fiscal y financiera. Entonces, si ahí no cambia mucho, donde cambia es en la orientación del gasto. El gasto tiene un marcado contenido social y hacia la inversión pública. Yo diría las dos más acentuadas que hay es un aumento de la inversión del 6% y un presupuesto que está orientado hacia los más vulnerables y a las zonas más retrasadas del país. No son muy optimistas las bases de las cuales parten, por ejemplo, un crecimiento del 2% en promedio, inflación del 3.4% cuando podría ser un poco más alta, tipo de cambio en 20, está en 20.30 en estos días. No son muy optimistas para calcular. No, al contrario, yo creo que fuimos muy conservadores. Y prueba de ello es que ha sido bien recibido en los mercados internacionales. 2% es lo que están esperando los analistas, y tan conservadores somos que estamos asumiendo que es el crecimiento inercial. Es de hecho uno de los más bajos que se puede observar en los últimos años. El tipo de cambio sube y baja. Hace algunos 2 meses o 3 meses estaba en 18, estuvo en 21. Hasta que se metió el aeropuerto en medio. Pero habían tenido cambios. Si tú checas, empezó en 21, 20, etcétera. Lo que hay que ver es, hay que tomarse las cosas con paciencia, tomar un poco de distancia, ver dónde está el mercado spot, ver dónde están los forwards, etcétera. Nuevos programas de gobierno, subsecretario, muchos que ya fueron introducidos en este presupuesto. ¿Qué tan grande fue el reto de poderlos introducir? No, complicadísimo, ¿no? O sea, yo diría las políticas públicas se ejercen fundamentalmente a través del presupuesto. Lo que no está en el presupuesto probablemente es demagogia, ¿no? Entonces, había cosas que tenían proyectos de inversión como el Tren Maya, como el canal transísmico, todo eso tienen el objeto de preparar las bases para el desarrollo y el crecimiento del país, pero además tienen un objetivo muy claro, que son inversiones que están en el sureste. Pero la razón por la que es muy difícil es porque el presupuesto es un juego de suma cero, es finito. Lo que le das a alguien, se lo quitaste a algún sector. Claro. Y la mayor parte de los presupuestos sean de carácter inercial, que técnicamente les llaman que son presupuestos incrementales, le das lo mismo y empiezas a dar más en el margen. Nosotros hicimos un cambio y eso genera siempre sorpresas y se internaliza las disyuntivas. Hay cambios importantes. Y hablando de los perdedores, ya muchos empezaron a quejarse por esos recortes presupuestales importantes. Por ejemplo, en áreas de cultura, un recorte a la UNAM del 6%. ¿Por qué a la educación? ¿Por qué en el caso de la UNAM un recorte? Mira, yo te diría 2 cosas antes de entrar en concreto al caso de la UNAM, o 3 cosas. La primera es, nosotros estamos acostumbrados a ver los presupuestos en lo que técnicamente se llama la clasificación administrativa, que es quién gasta. Entonces, por ejemplo, tú vas a encontrar que hay una disminución en Zagarpa para cuestiones agrícolas, etcétera. Pero hay otra clasificación que es lo que se llama la clasificación funcional, y claramente hay una culpa, es la forma en la que nosotros tenemos que seguir difundiendo el presupuesto, donde hay, por ejemplo, 15,000 millones de pesos para el programa de Sembrando Árboles. Entonces, la clasificación funcional como opera es, tomas el dinero de todas las áreas que tienen educación o salud, etcétera. Por ejemplo, los programas de nutrición de las escuelas, el presupuesto está probablemente en la SEP, pero es un tema de salud, etcétera. Entonces, primero, muchos de los sectores que creen que perdieron, no necesariamente perdieron, les tenemos que introducir. Ahora, sí hay un tema que hay que reconocer, los presupuestos son perfectibles. Yo creo que hay áreas que se tienen que atender y yo lo he revisado, hay que meterse más a fondo. Una de las áreas que yo me parece que tenemos que revisar es
es el presupuesto de educación. No todas las universidades son igualmente responsables. ¿Revisar ahora con los legisladores? ¿Hay tiempo para Sí, hacerlo? no, los legisladores, bueno, es su prerrogativa. De hecho, yo no conozco un solo presupuesto que haya sido pasado sin que hubiera alguna modificación, aunque sea mínima. Y algunos que nosotros, por supuesto... A este le ven margen como para que le metan mano los legisladores en la parte de ingreso-gasto, diputados, senadores y gasto de los Yo no diría en la diputados. parte de ingreso-gastos. Yo diría en la parte del gasto Gastos. hay que quitarle algo y ponerle algo. En la parte del ingreso, yo creo que eso es probablemente lo más novedoso que tiene este paquete. Usualmente en el ingreso siempre se subestimaba un poquito. Y yo creo que por dos razones. Una, porque entonces los diputados o los senadores que querían meter algo, pues le subían un poquito a los ingresos. Entonces estaba subestimado y le ponen. Y otro, porque pues, era un poquito el margen de maniobra que se daba Hacienda mismo. Nosotros pensamos que es una buena práctica internacional, que ha sido señalado incluso por organismos internacionales, que uno tiene que salir con el mejor estimado, y así lo hicimos, ¿no? Entonces no hay mucho espacio por el lado del ingreso. Se puede discutir todo lo que quieran. Entonces por el lado del UNAM, Poli, UAM, todos que vayan, toquen la puerta de los legisladores y pueden encontrar ahí respuestas. Mira, hay un proceso que es de muchas partes. Los legisladores se sientan con ellos, se sientan con nosotros y nos dicen qué pasa si le movemos aquí, qué pasa si les movemos acá. Al final el presupuesto es un documento que tienen que aprobar los diputados. Y tienen menos ya de 15 días para esta aprobación. Sí, mira, así es como eran los presupuestos hace muchos años. Siempre se aprobaban con la fecha última, el 31 de diciembre. Me parece que fue hace 11 años cuando hubo un cambio. ¿Se acuerda del reloj legislativo, subsecretario? Sí, no, se detenía a las 11:59 para que no se violara la Constitución. Esperemos que no lleguemos a eso esta vez. ¿Qué pasa con el precio de las gasolinas? Habían dicho que ya no iban a tener incrementos, que se iban a mover solo con base en la inflación. ¿Se van a congelar estos precios? En términos reales, sí. Entonces, o sea, con base ya en no inflación suben quiere decir con que van a base ir en el mercado. subiendo. No. Lo que la gente va a ver es algo que no opera de manera muy distinta. Entonces, hoy lo que había es el precio del mercado está fluctuando permanentemente en el día a día, y para evitar que la gente vaya en la mañana y encuentre un precio y vaya en la tarde y encuentre otro precio, lo que se hace un colchón con el IEPS. Entonces el IEPS servía para hacer el colchón, sí, pero el precio no estaba acotado por arriba. Si el mercado se iba al cielo, el precio se podía ir al cielo, con colchoncito y todo, pero se podía ir al cielo. Lo que ahora vamos a proponer es una trayectoria que está acotada. El precio nunca va a ir siguiendo la trayectoria de la inflación, pero cuando el precio de la gasolina, el subyacente, caiga, pues el IEPS va a subir para colchonar, y cuando suba va a ser una especie de subsidio. Entonces, solamente un subsidio. ¿Y hasta qué porcentaje de subsidio están dispuestos a aceptar? Bueno, el subsidio o el impuesto, porque si el precio del petróleo baja, o sea, no va a bajar el precio de la gasolina, entonces el IEPS es lo que estará jugando con eso. No habrá incremento en los impuestos. No hay incremento en las tarifas, esperamos que haya incremento en la recaudación de los impuestos, que eso quiere decir que la tarea fundamental que vamos a estar haciendo es trabajar con el SAT para asegurarnos de que aquellos que están eludiendo o están evadiendo impuestos están al día con sus obligaciones financieras. Muy bien, subsecretario, muchas gracias. Hay muchos temas que hablar en torno al presupuesto, pero creo que de hecho usted tiene que irse justamente a platicar de este tema. Me tienen con citado los hoy. legisladores. Gracias, subsecretario. Gracias a ustedes. Que tenga. Muchas Despierta gracias. con